La última vez pues terminamos con el capítulo 3 y hoy vamos a empezar con el 4. Pues nada, vamos a ver lo que tiene el Señor preparado para nosotros hoy. Empezamos con Gálatas 4, primer versículo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Vamos a ver. Pablo utiliza en el heredero es niño, en este niño, utiliza la palabra napeos, que significa hijos pequeños. Niños que apenas han llegado a la adolescencia. Sin embargo, en el verso 26 del capítulo 3, cuando dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí utiliza otra palabra, huevos, cuando se refiere a lo que son los hijos de Dios. Pablo expresa que durante la inmadurez, el heredero, el niño, mientras que son niños pequeños, pues poca diferencia tiene con el esclavo, porque tienen que estar obedeciendo a otras personas, igual que el esclavo. Solo que el esclavo siempre va a ser esclavo, pero el niño crecerá y ya dejará de ser niño, y entonces será señor, como el padre. En aquel tiempo los ciudadanos romanos pues, algunos gozaban de buena economía, igual pasado hoy. Los había que estaban tiesos y los había que gozaban de buena economía. Bueno, pues esos que gozaban de buena economía tenían esclavos para distintas cosas. Si tenían un campo, pues esclavos que trabajaban en el campo. Si tenían negocio, tenían un esclavo que era administrativo o administrador, que llevaba las cuentas, llevaba la contabilidad. Pero si tenían niños, también procuraban tener un esclavo que cuidara de los niños. Entonces, ese ayo, ese pedagogo que tenían ellos como esclavos para niños, pues era el que estaba cuidando y a veces incluso enseñando a los niños de los romanos. Estos años colocaban al niño vestido, que era el que llevaban los niños cuando van al colegio, vestidos, y estaban todos juntos en un sitio destinado pues, para enseñanza y para todo eso. Pues prácticamente igual que lo que hacemos en la guardería, una cosa parecida. Y bueno, pues lo que contaba antes, cuando los niños fueran mayores, pues serían, bueno, los niños que eran esclavos serían esclavos, y los niños que no eran, o sea, hijos de esclavos serían esclavos, y los que no eran hijos de esclavos, pues serían señores. Así de simple. Y en el versículo 2 del capítulo 4 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bien, y en aquel tiempo, ¿cuándo eran mayores de edad? ¿Cuándo dejaban de ser niños? Pues en aquel tiempo no había una edad oficial para la mayoría de edad, como pasa aquí. Aquí a partir de los 18 años, sea más listo, sea más torpe, es mayor de edad. Y hay niños que hacen barbaridades con 15 años, pero se le aplica la atenuante de ser menor de edad. Son leyes tajantes que marcan una fecha en la que es la mayoría de edad. En aquella época no era así. En aquella época, cuando el padre decidía, pues entonces el niño era mayor de edad. ¿Y qué es lo que hacía la sociedad romana? Pues hacía una fiesta. Hacía una fiesta que era la fiesta de la mayoría de edad. Ahora, esta fiesta solo era para varones.
Solo era para varones porque las mujeres, mientras que eran solteras, dependían de los padres. Y cuando dejaban de ser solteras, dependían de los maridos. Así de simple. Estas fiestas, había una ceremonia que se llamaba toga viriles. El padre le colocaba al niño un manto, le daba un anillo con el sello del padre, porque en esa época no se firmaban los préstamos, no se firmaban los contratos, sino que con el sello, con el anillo, que siempre se ha dicho los anillos con cositas aquí de el sello, precisamente por eso, porque sellaban con lacre cualquier contrato que se hiciera. Entonces, esto es más o menos para tener una idea de cómo eran las cosas en aquella época. Bueno, pues hasta el momento de la mayoría de edad, el ayo era quien dirigía a ese niño. En el momento que ya se hace la ceremonia esta, pues el ayo deja de ser ayo, ya el ayo es un esclavo más de la casa. Si hay niños menores, pues pasaría a ser ayo de esos niños menores, pero ya el ayo es el que tiene que obedecer al niño en vez del niño al ayo. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pues el apóstol muestra en estos versículos cómo estaba Israel en los tiempos de la ley. Y estos versículos continúan la línea de los versículos anteriores, haciendo similitud al Israel de la ley y el niño que dependía del ayo que le estaba instruyendo. Y van estos versículos en esa línea. Jesucristo nació bajo la ley. Nació bajo la ley porque como hombre era hijo de María y María era judía. Y como todo el pueblo, pues estaba bajo la ley. Y él también estaba bajo la ley. La figura de Jesucristo es importante entenderla por la complejidad que tiene. Su madre es María, una mujer judía, y su padre el Espíritu Santo, Dios. Y en esa persona se contiene en sí misma dos naturalezas completas y distintas. Tiene por una parte la divina, por parte del Espíritu Santo, y la humana por parte de María. Son dos naturalezas distintas, pero completas. No es media naturaleza y media, no. Naturaleza completa y naturaleza completa. Quizás sea complicado de entender, puede decir, porque es la única persona con esas características. No hay nadie más. Y bueno, visto esto, pues hay que entender que como hombre es judío. Él tiene como en su naturaleza humana, nació de María, y María era judía, por tanto él es judío. De hecho, si alguien puede leer Juan 4, del 9 al 10, ahí vemos, ya esto lo hemos estado viendo cuando el pastor ha estado haciendo el estudio de las características de Jesucristo. Pues esta es una de las cosas que hemos visto como hombre. ¿Cuál es una evidencia? Sí, ¿cuál es una evidencia? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras esto contigo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú te pedirías que te diera ella o yo. Pues la samaritana le pregunta al Señor, ¿cómo tú siendo judío? Esa es la pregunta que le hace la mujer a Jesucristo. Y él en ningún caso la corrige. Él no dice, no me diga que soy judío, no.
Él no la corrige para nada en ese aspecto. Jesucristo siempre tiene presente dónde ha nacido y qué es lo que es, a qué raza pertenece. Y genéticamente Jesucristo es simiente de Abraham. Y además la simiente de Abraham. Pasando además por Isaac, por Jacob y finalmente por Judá, que es el que le da nombre a la raza judía. Por lo tanto, nació judío y bajo la ley. ¿Y cuál es el motivo para que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hiciese hombre y habitase con nosotros? Pues eso lo vamos a ver en Gálatas 4, 5. Si alguien lo puede leer. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Anda. La palabra redención significa rescatar. Por tanto, Jesucristo nació de una mujer bajo la ley para rescatar ¿a quién? Pues a los que estaban bajo la ley. Y de esta manera pues tenemos el privilegio de llamarnos hijos adoptivos de Dios. Entonces hemos de decir que la ley era perversa, que teníamos que salir de ella. Bueno, pues no. La ley como tal es perfecta, como tal. Pero no se trata de una ley inventada por los hombres, es una ley que Dios da. La ley que los hombres inventan para poder ellos vivir, sirve para maltratar al hombre. La ley de Dios no es para maltratar al hombre. Sin embargo, el hombre, al no ser perfecto, porque no tiene capacidad de esa perfección, pues no puede cumplir la ley, porque es una ley perfecta. Y entonces el hombre no puede cumplir esa ley perfecta. Entonces, desde Adán, todos nacemos con la secuela del pecado que él cometió en Edén. Y si no entendemos esto, pues quizás sea porque no entendamos lo que significa la genética del pecado. Dios creó a Adán, una criatura perfecta. Le confirió algo que solo los seres espirituales tienen. Y a él como hombre también se lo confirió, que es el libre albedrío. Y él libremente decidió desobedecer a Dios. No fue obligado por nadie, lo hizo libremente. Él tenía la libertad de hacerlo o no hacerlo, y sin embargo escogió desobedecer. El hombre perfecto que nunca tendría enfermedades, que nunca conocería la muerte, se mete en un laboratorio, se inyecta un virus, destroza su sistema inmunológico y permite que sus defensas no tengan capacidad contra las enfermedades. Eso fue lo que hizo. Así, tan simple. A partir de ahí, ya tenemos que hablar de la naturaleza caída para toda la humanidad, porque la herencia a veces tiene sus contradicciones, y en este caso era una herencia con un regalito, y el regalito pues era el pecado que nos cubre a toda la humanidad. El hombre desciende de Adán, es incapaz, debido a la actuación de Adán, de hacer, de cumplir la ley perfecta que Dios trae en Sinaí. Y bueno, eso fue una ley divina, pero hay leyes humanas que se han hecho y se siguen haciendo para que se pueda convivir, para que
¿son perfectas esas leyes? ¿Acaso en las leyes humanas que conocemos, las leyes que tenemos en tu país, en el nuestro, en todos los países del mundo, no hay artículos que van en contra de la ley de Dios, que son contrarios a lo que Dios dice? En todos los países. En todos los países hay alguna ley que es contraria a la ley de Dios. Ninguno se rige por la ley de Dios. Pues con la ley de Dios no era suficiente para el hombre. Así que el hombre necesita una simiente, la simiente que Dios le dijo a Eva, allá en Edén, que tendría, que después pactó con Abraham en su momento. Finalmente es el Hijo de María, Jesucristo. Dios ha visto desde el principio un plan de salvación, desde antes de la fundación del mundo, un plan de salvación para el ser humano, donde participa Jesucristo y a través de él la adopción de esa parte de la humanidad como hijos de Dios a aquellos que acepten el regalo, que no es tan gratuito, que nos trae Dios para la salvación. Bueno, pues con esto podemos ver que, aun siendo perfecta la ley, por ser algo que viene de Dios, solo sirve al hombre esa ley para comprobar que es pecador. No sirve para otra cosa. Porque nadie, salvo el Señor, la ha cumplido. Y si el hombre no puede ser salvo mediante la ley, está claro que nos hace falta otra cosa para ser salvo, y eso es la gracia de Dios. ¿Cómo entendemos esto? De que así, casi por arte de magia, podamos ser salvos, cuando resulta de que la ley nos dice que no, que somos pecadores. Pues humanamente es imposible llegar a este entendimiento. Y por esa razón también vamos a la calle, miramos y vemos la cantidad de personas que están hoy perdidas. Hay mucha gente perdida. Hay mucha gente que no pueden entender, ni quieren entender, porque es más fácil tirar por el camino que van que pararse a entender lo que Dios nos quiere mostrar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien, el apóstol Pablo nos muestra cómo el Espíritu de Dios todo lo escudriña y penetra hasta lo más profundo y puede revelarnos lo que de ninguna otra manera sería posible de conocer y entender. Esas revelaciones son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios no quiere que desconozcamos, al contrario. Él quiere que no seamos ignorantes, que sepamos, que conozcamos, que sepamos de Él, que sepamos su carácter, cómo es su carácter. Porque ¿cómo se puede amar a alguien que no se conoce? Si una de las cosas que lo primero, lo principal, amar a Dios, pues si no lo conocemos, ¿cómo lo podemos amar? Pues Dios nos enseña el amor a través de su Hijo Jesucristo.
amor que nunca deja de ser. Ese amor. En Gálatas 4:6 nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y volvemos al amor, a ese amor que se perfecciona en el amor de Dios, mediante su Espíritu Santo. Y cuando somos capaces de empezar a entender el sacrificio que ha hecho Dios, entregando a su Hijo, esa cruz, donde murió y consumó aquello que tenía que consumarse, esa salvación. Dios no necesita nada de nosotros, pero nos ama con amor eterno. Y por ese amor, Él envía a su Hijo, se viste de ser humano y sufre como hombre lo que nos correspondía a nosotros sufrir. Y así nos muestra el perfecto amor que tiene hacia nosotros. Y cuando empezamos a entender, con nuestro pequeño entendimiento, la grandeza del amor de Dios y cómo el Ser Supremo ha bajado a ponerse en el lugar de la creación, solo podemos rendirnos y clamar: Abba, Padre. Esa frase no aparece traducida en ninguna Biblia. Pero es Abba, Padre, así de simple. Esa es la manera más tierna que hay dentro de la formalidad de llamar a un padre. Hay una gran distancia entre el Creador y nosotros, eso es evidente. Pero, a su vez, en toda esa distancia hay un gran amor. Y ese amor es el que fragua esa palabra de Abba, Padre. Lo más parecido al significado en español es papá. Pero papá, o papaíto, como dicen algunos, o padrecito, como dicen en otros idiomas, en otras tierras que también hablan en español. Pero con la solemnidad, con la distancia de que estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un coleguita. Ese papá es difícil traducir a Padre. La cosa es que podamos llegar a esa cercanía, a esa reverencia que Dios merece y llamarlo a Padre sin que resulte ofensivo. Pues Jesucristo, cuando se marchó, dijo a sus discípulos que no lo iba a dejar solo, dejarle aquí al Paracleto, que traducido al griego pues significa consolador, que es el nombre que tiene el Espíritu Santo, que iba a morar en ellos y les ayudaría. Bien, pues igualmente el Espíritu Santo morará en todas aquellas personas que acepten sinceramente a Jesucristo como Señor, Salvador y perdonador de sus pecados. Y en tal caso, pues, no es cierto que todos somos, o que todos los que somos hijos de Dios queremos ser guiados por el Santo Espíritu de Dios. Hay que poner Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
Pues ciertamente queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser enseñados por Él. Él es el que puede enseñarnos, el que puede hacer que comprendamos la palabra de Dios. Y gracias a Él no volver a tener miedo, pues ha desaparecido de nuestra vida ese espíritu de esclavitud que nos lastraba con el pecado. Ahora empezarán a desaparecer los miedos conforme seamos conscientes de que hemos sido adoptados por Dios. Cuando entendamos que somos hijos suyos y que Él, como buen Padre, pues nos protegerá de todo mal, incluso del mal que nos podamos hacer nosotros mismos. Y volvemos a ver en estos versos de la carta de Romanos cómo concluye clamando de esta forma cercana: Abba, Padre. Seguimos con el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos. Hemos sido adoptados como hijos, y si hemos sido adoptados como hijos por medio de Jesucristo, en Él somos también herederos de Dios. Ahora que hemos creído, queda dar el siguiente paso: aceptar el regalo de Jesucristo, la salvación que viene a través de Él. Y mostrar el testimonio de nuestra fe. De esa manera empezamos a subir peldaños en esa escalera del conocimiento de la palabra de Dios. Así vamos sintiendo más cercanía. Cuando nos ocurre esta experiencia de ser hijos de Dios y nos acercamos al Padre en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, existe una comunicación íntima en nuestra oración y comunión con Dios. Muchas veces, el enemigo intentará molestarnos y nos traerá la pregunta y la duda. ¿Cómo alguien de tu condición puede ser y llamarse hijo de Dios? El enemigo siempre está mirando, molestando, fastidiando. Es lo que puede hacer, porque ya el Señor venció en la cruz. Y nosotros con Él. Entonces lo único que le queda al enemigo pues molestar. Poner zancadilla. Es cierto que no somos merecedores de nada, eso lo sabemos. Pero también es cierto que el Señor no nos trajo un jornal para ganarlo, sino un regalo. Nosotros no merecemos nada. No hemos trabajado para un jornal, sino que Dios nos da un regalo. Y ese regalo lo ha pagado Él con su propia sangre. De todas formas, cuando el enemigo ataque por la duda o de cualquier otra manera, vamos a recordar un verso que está en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien. Llevamos con nosotros al Espíritu Santo. Somos templo de Él y desde nuestro interior nos mostrará que somos hijos de Dios y que en el nombre de Jesús nada puede contra nosotros el enemigo. Así de simple. Hay muchas experiencias de hermanos y hermanas que han pasado por momentos difíciles, por enfermedad, por prisión, perdidos en misiones por ahí en sitios que hasta es difícil hasta pronunciar el nombre. Sin embargo, ellos han visto la mano de Dios ayudándoles y han sobrellevado toda la incertidumbre.
El apóstol Pablo, en la segunda carta pastoral que envía a Timoteo, en el verso 16 del capítulo 4, se queja de la soledad que se encontró en su primera defensa. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Yo he escuchado algunos testimonios de misioneros que han estado en sitios complicados. Cosas que son difíciles de creer por lo asombroso que es. Sin embargo, han sido así. Y Dios ha estado allí. No siempre salen victoriosos físicamente. Otras veces, aparte de misioneros, también hay muchos mártires. Pero que hay muchas situaciones, hay muchas, digamos, anécdotas de personas que han pasado por dificultades tremendas y Dios ha parado ahí, porque Dios llega a momentos en que también para. El mismo apóstol Pablo, en el verso 17, muestra la compañía del Señor y su ayuda y da fortaleza a los que conocen este verso en los momentos difíciles. Vamos a seguir con el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El apóstol le recuerda lo que hacían antes de conocer al Señor. Está hablando de los Gálatas, que hay que tener en cuenta que aquella región era pagana. Una tribu que procedía de lo que hoy en día es Francia, los galos, y esa gente. Y bueno, ahí además la mezcolanza que hubo después con los romanos, con las tribus cercanas, con todo lo que, porque era un sitio de paso además. Pues ellos tenían sus propios dioses paganos, la clase sacerdotal, hechiceros, druidas, chamanes, ahí había de todo. Entonces, era una mezcla religiosa tremenda y además una zona de paso desde el oriente al occidente y viceversa, con personas de todo tipo de cultura. Ahí había de todo. Nosotros, los que estamos aquí, ¿a quién servíamos antes de conocer al Señor? Yo me he tragado un montón de viacuchos cuando era chico. A mí el único diploma que me han dado en el colegio ha sido por ir a misa. Yo qué sé, estuve en el coro cantando, yo qué sé, de cosas. En fin, y ya de mayor, siendo creyente, tuve un trabajo, acá para delante de la casa, pero quedaba otra, y estuve, porque nunca me oculté, instruyendo de la palabra de Dios a gente que estaban en la cuna de lo que es la idolatría sevillana, en el Consejo de Cofradía. Allí instalé yo las redes de los ordenadores y claro, como todos sabían que yo era protestante, oye, ¿y qué diferencia hay entre ustedes y nosotros? ¿Y qué diferencia? Pues yo le explicaba todo lo que podía a todo el que me preguntaba. Así que algo quedaría. Bien. El paganismo en nuestra cultura es
aparentemente de otra forma. Sin embargo, está lleno de idolatría. Nuestra cultura es llena de idolatría. Ahí tenemos la Semana Santa. Ahí tenemos la romería hace 2 o 3 días. Eso es así. Las fiestas, que es San Isidro, que es San Fermín, que es sí. Menos mal que aquí por lo menos hacemos una feria que no tenemos que poner ningún santo para. Aquí San Patricio, vino, Santemán, son los santos que utilizamos aquí. En fin. Pablo les recuerda y nos recuerda los antiguos rudimentos a los que seguían o seguíamos. El recordatorio a los Gálatas, porque él escribió la carta a los Gálatas, pero también a nosotros, que después recuperamos esa carta. Y para finalizar esto, Pablo nos dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Es evidente que una estatua de madera no es Dios, ni aunque sea de mármol, ni aunque sea de oro. No, es un material bien tallado, bien fundido, pero por supuesto no es Dios. Alguien que lea el versículo 9 y 10 de Gálatas 4. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo no les dice que la ley sea perversa, solo que están haciendo de ella un ídolo. Un ídolo como quien lo hace del trabajo, como quien lo hace del dinero, como quien lo hace del deporte, de cualquier cosa que te pueda esclavizar. Para ser esclavo se puede ser esclavo de muchas cosas. El deporte es una cosa necesaria. A mí me haría falta ir a algún sitio para eso, pero una cosa es hacerlo por la salud y otra cosa es para el culto al cuerpo. Si empiezas a machacarte, como suelen decir, machacarte en el gimnasio para ponerte ya cajas, y llega un momento que ya es que te deforma, vamos. Otra cosa es el trabajo, por ejemplo, que hace falta trabajar. Es importante que trabajemos porque tenemos que llevar sustento a casa, ¿no? Sin embargo, hay personas que solo iban a trabajar y alcanzar las altas cotas de la empresa. Pues eso es hacer un ídolo del trabajo. Y a eso se refiere Pablo, cuando dice guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pues tan sencillo como que hay un tiempo, como pasa por ejemplo con costumbres religiosas y demás, que provienen además de culturas paganas, como las que tenían esta gente de Galacia, y después se han ido convirtiendo. Por ejemplo, el tema de la Navidad. ¿Qué cristiano no celebra la Navidad? Cada año celebra la Navidad. Bien. ¿Por qué celebramos la Navidad solamente en diciembre? Porque ¿qué es lo que significa la Navidad? La Navidad significa el nacimiento de Jesucristo. No se puede celebrar ese nacimiento de Jesucristo el 15 de agosto con todo el calor. Tenemos que esperar a que nieve en diciembre, bueno, cuando nieve en diciembre para celebrar la Navidad. Esos son los tiempos. La Semana Santa en primavera. ¿Bien? Estas dos fiestas religiosas además proceden de fiestas paganas. Sin embargo, hay otras, como el fin de año, los carnavales, las romerías, los santos patronos, lo que sea. Todo eso a nivel local y demás. Hay muchas formas de celebrarlo. A todas estas cosas, a todo eso de guardar los días, los tiempos,
A él se refiere Pablo ahí. Y Pablo parecía ver lo que después llegaría a la convención banal, carnal y comercial de todo lo que eran las fiestas que han derivado en fiestas cristianas, pero no deja de ser eso. Comercial, carnal y banal. De una cosa tan importante como es la venida al mundo del Señor, del Mesías, o como es la pasión de Cristo en el tiempo que la tuvo. Dice el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y aquí el apóstol pues, tiene un momento de desconsuelo, viendo el tiempo que empleó para llevar la palabra de Dios a aquellos gálatas y que no sirvió para todo lo que él pretendía. Ese es el desconsuelo del maestro, que desgarra su voz y su garganta y los alumnos no se enteran de nada. Bien, pues en el versículo 26 del capítulo 3 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice este verso que ellos no habían conocido al Señor, no habían conocido a Dios mediante la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y nos muestran que pasar de la gracia salvadora de Dios mediante la fe en Cristo Jesús a vivir bajo la ley es bajar un escalón. Si habéis conocido la gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús y ahora volvéis otra vez a la ley, estáis dando marcha atrás. A partir de aquí ya la carta empieza a tomar otro matiz, otra forma, otra manera de dirigirse a los gálatas. Versículos 2 y 13 del capítulo 4. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo, hasta aquí, ha presentado sus credenciales como apóstol con la fortaleza de haber sido investido por el Señor. Y además, reconocido por Pedro y los ministros de la Iglesia de Jerusalén. Ha desmantelado con la contundencia que da la verdad lo que habían predicado los falsos maestros, los que fueron allí a Galacia después de él. Y ahora empieza a bajar el nivel de energía con el que se dirige a ellos en la carta. Les pide que se identifiquen con él. Igual que él se identificó anteriormente con ellos. Pablo les predicó el Evangelio en una circunstancia complicada. Él estaba sometido a una enfermedad y en esas condiciones pues llevó la palabra de Dios por primera vez a los gálatas. Él tenía, por lo visto, una enfermedad en los ojos. Él no veía bien, él tenía problemas. Y posteriormente se presentan unos hombres que proceden de Jerusalén, que menosprecian la autoridad de Pablo, y aunque están de acuerdo con lo que se ha predicado allí, enseñan que no basta con el sacrificio de Jesucristo.
falta algo más. Estos falsos maestros predican que además hace falta la ley de Moisés. Y ahora Pablo se pone en la piel de los gálatas, personas que apenas conocen la palabra de Dios. Y por otra parte, los falsos maestros que proceden de Jerusalén vienen desprestigiando el apostolado de Pablo. Y ahora, Pablo, después de presentar todos estos argumentos con contundencia, presenta también el amor que tiene hacia los gálatas. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo se ha puesto en el lugar de ellos. Entiende que han sido engañados. Y es normal, porque les faltaban los cimientos de la fe. Les faltaba el conocimiento para reconocer a un falso maestro. Ahora el apóstol les pide a los gálatas que se pongan en su lugar y que entiendan por qué el ímpetu de sus palabras hasta ahí y la manera en que se dirige a ellos. Les pide que entiendan la defensa de la verdad de su apostolado y que haya sido designado por Dios en el ministerio de llevar el evangelio a los gentiles. Y además, ya en aquel momento, refrendado por Pedro y por la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver Gálatas 4, 14 y 15. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo, cuando llegó a Galacia, iba con una enfermedad, con un padecimiento. No sabemos cuál era, pero visiblemente seguro que era desagradable. Sin embargo, no lo despreciaron, al contrario, lo recibieron como un mensajero de Dios. Esto es lo que le está recordando en la carta. ¿Dónde quedó aquel recibimiento? Si en aquel momento lo recibieron como si fuera el mismo Jesucristo, como dice él. ¿Por qué no se mantuvieron así ante los judaizantes? En el siguiente verso vamos a entender que tiene una enfermedad en los ojos. En aquella época, hoy día, tú tienes una enfermedad en los ojos y te pones una capa de sol o te echas colirio o lo que sea, pero en aquella época no podían, ni tenían esas cosas. Y entonces, bueno, Yo he escuchado que tenía como legañas con pus. como pus. Y era un poco desagradable Sí, mirar, sí, sí, ¿no? sí. Porque además era siempre... Claro, era una cosa que a la vista de los demás era desagradable. Sí, sí. Y sin embargo, ellos lo asumieron, lo entendieron, y bueno. Y fuera lo que fuera, desagradable a la vista seguro que era. Y en el versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. A unos gálatas que habían sido hospitalarios con él, que cuidaban del apóstol como si fuera un ángel, como decía aquí en los versículos anteriores. Pues en casi todos los templos que yo he ido y he visitado, hay carteles aquí, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos carteles detrás. Muchos carteles en las paredes, versículos y cosas de esas. Pues este versículo no lo he visto en ningún lado. Me habéis hecho pues vuestro enemigo, por decirlo la verdad. Pues, ¿qué nos quiere decir el apóstol en este mensaje? Solo le dice a los gálatas, y por extensión a nosotros, que sea dulce o dolorosa, él solo ha predicado la verdad de la palabra de Dios. Y por
por qué sería interesante poner este versículo en las paredes de los templos. Bueno, para evitar la tentación de que algún predicador, al dirigirse a la iglesia, fuera trayendo miel a los oídos de los que están sentados en los bancos, en vez de traer la verdadera palabra de Dios. Por muy fuerte que sea, por muy dura que sea, es preferible la dureza de la palabra de Dios que la miel de la mentira. La palabra de Dios, con amor, nos enseña. Y nos enseña, diga lo que diga. El padre al hijo tiene que corregirlo, aunque sea duro algunas veces la corrección que sea. Pero el amor, y más el amor de Dios, es así. Vamos a ver los versículos 17 y 18. Déjenselo por vosotros, pero no para mí, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo, pero bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Bueno, la palabra celo tiene muchas acepciones. Tener celo es preocuparse y ocuparse, no solamente los celos que conocemos de hotel y de temporada. Todo buen padre pues se ocupa y se preocupa de sus hijos y pone celos, no celos, sino celos en esa preocupación. Y así se encontraba el apóstol con sus hijos espirituales de Galacia. Sin embargo, en estos versículos se muestra una realidad religiosa. ¿Cómo se mantiene una religión? Pues, con muchos miembros que la mantienen, o que sustenta a un Estado que la mantenga. Como aquí en España hemos tenido una religión de Estado, seguimos teniéndolo, pero bueno. Hay sectas y religiones que no buscan la verdad, sino el poder que da la multitud y la muchedumbre. Como si solo fuese una sociedad que es poderosa por el número de miembros o afiliados que tiene. En lo concerniente a lo espiritual, lo importante no es el número de adeptos, sino la sinceridad del corazón de aquellos que están ahí. Es importante no el número, sino la calidad del corazón de los miembros. El poder de la Iglesia del Señor, afortunadamente, y gracias a Él, no está en el número de personas que la forman, ni en la capacidad económica de estas personas, sino en el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde está el poder de la Iglesia de Dios. Y mientras que el Espíritu Santo siga obrando en esa iglesia o en esas iglesias serán poderosas espiritualmente. Amén. Y bueno, para finalizar este mensaje, esta parte del mensaje, a los responsables de las iglesias, pastores, ancianos, obispos, el celo hacia el cuerpo de la iglesia ha de ser siempre en la proximidad y en la distancia, no solo cuando está presente. Ese celo hacia el cuerpo de la iglesia por parte de los responsables de la iglesia tiene que ser siempre presente y ausente. Seguimos con Gálatas, el 19 y el 20. Hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de todo,
pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bueno, pues en este versículo, ese hijitos míos lo escribe con la palabra griega que significa mis pequeñitos, mis recién nacidos. Antes habíamos hablado de la paternidad espiritual. Bueno, pues ahora tenemos el dolor de parto, que está considerado como uno de los más fuertes de los que soporta el ser humano. Normalmente las mujeres. Yo no conozco todavía un hombre que haya parido, pero bueno, cualquiera sabe. Pablo siente un fuerte dolor por sus hijos espirituales. Es normal de que un apóstol, un pastor, alguien responsable de una iglesia, sienta dolor por sus hijos espirituales, por los miembros de la iglesia. Es normal. Si no fuera normal, mal asunto. Llegado a este punto, a ver qué quiere mostrar el apóstol con hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es lo que pone aquí en estos versículos. Uno afirma que lo que dice Pablo es que yo creo que ustedes han nacido muertos. Vuelvo a tener dolor de parto para que ustedes puedan nacer de nuevo. Yo personalmente creo que el apóstol se refiere al dolor y el temor que tiene un padre cuando ve que sus hijos viven sin un criterio de acuerdo a la palabra de Dios. Y van dando bandazos de un lado a otro, entre engaño y falta de conocimiento. Cuando los que tenemos hijos vemos que la cosa no va bien en el aspecto espiritual, la verdad que se siente dolor, se siente mucho dolor. Muchos de aquí, ya no solamente hijos, muchos de aquí pues tenemos familiares cercanos que no están en el Señor y nos duele. Oramos y oramos y oramos y oramos para que eso deje de ser, para que pueda conocer al Señor. El conocimiento de la verdad es cimiento para la fe e impide que cualquier viento, religión, filosofía, lo que sea, nos mueva del fundamento del Evangelio. El conocimiento es lo que aumenta la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios significa más conocimiento. ¿Y qué es lo que hace esa fe? Va aumentando conforme va teniendo más conocimiento. Cuando vemos que ese conocimiento nos ha formado en nuestros hijos, que todavía no han madurado en la fe, sentimos un dolor espiritual como el dolor de parto. Y por otra parte, es cierto que no se habla igual a través de un papel escrito que en persona. En el papel escrito no da opción directa a que te puedan decir algo. Hay que tener en cuenta de que en aquella época no había WhatsApp, no había teléfono, no había esas cosas. Tenía que ser por carta que la carta llegaba. Después otra cosa también importante, y es que cuando se escribe, o cuando se lee algo que nos han escrito, no podemos ver la expresión de cuando hablamos. Cuando hablamos, no hablamos con la boca, también hablamos con las manos, y hablamos con los ojos, y hablamos con todo el cuerpo. Entonces, muchas veces se cogen las mentiras cuando nos están hablando y por lo que la cara que pone, no te miran a los ojos, vemos que
tiene pinta de no ser verdad. Todas esas cosas influyen. Aunque también es cierto que cuando escribimos, lo que se escribe queda registrado. Porque las palabras, como siempre se ha dicho, se las lleva el viento. Entonces, de todas formas, en una cooperación entre padre e hijo, incluso en una riña, una recriminación del padre al hijo y demás, como en el caso de se empieza con un tono duro, puede llegar un momento tierno y finalmente un abrazo. Y es lo que está pasando aquí en esta carta a los Gálatas. Pero para que eso ocurra, a ese final hace falta la presencia de uno y de otro. En este caso, ahí no había presencia ninguna porque él estaba escribiendo del otro lugar. Vamos a ver lo que dicen los versículos 21 y 22. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Bueno, pues Pablo ahora empieza otra vez a utilizar la vida de Abraham para que sirva de ejemplo a lo que está poniendo. Y muestra una alegoría entre Isaac e Ismael, entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Pero antes, pasando casi desapercibido, se dirige a los que quieren seguir bajo la ley. Y bueno, desde el capítulo 20 del libro de Éxodo en adelante, pasando por Levítico, Número y Deuteronomio, se va completando toda la ley, no es solamente los 10 mandamientos. La mayoría de las veces la hablar de la ley se hace refiriendo a lo que debemos hacer para estar bajo su cobertura. Pero poquitas veces se habla de los castigos que hay por infringir la ley. Y a esto es lo que Pablo se refiere a los legalistas. ¿No habéis oído la ley? Pues tras esta circunstancia el apóstol empieza a desglosar la alegoría a lo que nos referimos sobre el tema de Abraham. Pablo da un significado simbólico al nacimiento de los 2 primeros hijos de Abraham: a Ismael, hijo de la esclava, Agar, y a Isaac, hijo de Sara. Sara era una mujer, esposa de él y libre. ¿Qué ley había en tiempos de Abraham? Pues allí, en aquel tiempo, lo más que había era el Código de Hammurabi, vamos. Y el Código de Hammurabi lo que decía es que todo lo que naciera de una esclava era un esclavo. Así de simple. Entonces, Ismael nació esclavo. Ismael no nació libre. Con lo cual, si Agar era esclava, el hijo era esclavo. Aunque naciera en la casa de Abraham, y aunque el padre fuera Abraham, era hijo de esclava, era un esclavo. Mientras quizá pues, fue hijo de la promesa y además libre. Gálatas 23 y 24. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pues aquí en esta historia, estas 2 mujeres, pues hace otra nueva alegoría. ¿Cómo nace el hijo de Abraham y de Sara? Pues hay que tener en cuenta que Abraham tenía ya 100 años, sexualmente estaba muerto, y Sara 90 años y además era estéril. La verdad es complicado tener un hijo así. Como fue el hijo de la promesa, fue un nacimiento milagroso, vamos.
Y mediante este hijo viene por línea genealógica la simiente comprometida a Eva allí en Edén. Romanos 4:19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Pues Pablo en la carta a los romanos nos dice que el vientre de Sara era como una tumba, un lugar de muerte. Dios extrajo de esa tumba, milagrosamente, haciendo una resurrección. El apóstol hace un contraste entre la esclava Agar y su hijo y lo compara con Sara, y su hijo, que es el hijo de la promesa. Un hijo nacido milagrosamente y un hijo que procede del Espíritu, porque no puede proceder de otra manera. ¿Cómo? Hoy día, con todos los medios que hay, con toda la ciencia que hay, se puede sacar un hijo de estas dos cosas. De alguien sexualmente muerto y una mujer estéril y además con 90 años. Pues compara a cada mujer con los dos pactos. El del monte Sinaí, que es el que da hijos para la esclavitud, que es Agar. Como dice este verso, este pacto del monte Sinaí corresponde al lugar donde fue entregada la ley a Moisés. Y ese es el significado de Agar, la esclava y sus hijos, que serían hijos para la esclavitud. Y vamos a ver lo que nos dice Gálatas 4, 25, 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pues vuelvo a comparar Pablo a la esclava Agar con el monte Sinaí, que está en Arabia. Y tiene que ver con la Jerusalén, con esa que mantiene aún la antigua ley. Y junto a sus hijos dentro de la esclavitud de esa antigua ley. Y ahora contrasta la Jerusalén de la tierra con la Jerusalén de arriba, la espiritual. Y esa Jerusalén espiritual la compara con Sara, que es la esposa libre. Dios tuvo gracia con Sara. Y en su vejez, siendo estéril, por la gracia de Dios, concibió un hijo, el hijo de la promesa, el hijo que a través de ahí, viene toda la descendencia de la promesa que Dios le da a Abraham. A través de ahí llega genealógicamente a Jesucristo. Y la Jerusalén espiritual es la que aparece en Apocalipsis y es la que se compara con Sara y es la que aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis. Gálatas 4, 27 y 28. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das salud. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Bien, pues eso, la gracia de Dios ha cubierto la estéril. Ha hecho nueva una vieja matriz. Una matriz que en 90 años no ha producido nada y ahora tiene un hijo. Y
la estéril pues se regocija y sus hijos junto a ella cuando entiende que la promesa que Dios le hizo a Abraham está ahí. Bien, pues aquí tenemos otro versículo para grabar en nuestro corazón. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Otra gran bendición para nosotros saber que somos hijos de Dios mediante la promesa que Dios le hace a Abraham. Vamos a ver el versículo 29 que ya estamos acabando. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pues Pablo hace referencia a la diferencia que había entre Agar y Sara. Seguimos con lo mismo. Y a cuenta de sus hijos. Y como entonces, igual que ahora, el uno perseguía y molestaba al otro. Lo carnal y lo espiritual no se llevan. La ley tiene que ver con lo carnal, mientras que la gracia tiene que ver con lo espiritual. Y podemos observar en toda la historia lo carnal, los legalistas han sido perseguidores de la gracia de Dios y aún continúan haciéndolo hasta llegar a torturar y matar a quien predique el Evangelio del Señor. Y no nos estamos refiriendo solamente a otras religiones, filosofías, temas, políticas. No, también me refiero al cristianismo. Dentro de la llamada cristiandad ha habido mucha persecución, muchísima persecución de unos a otros, tristemente. Gálatas 30, hay 30, Gálatas 4:30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pablo nos dice que tenemos que liberarnos de la esclavitud del legalismo y hacer como hizo Abraham, cuando Dios le dijo, echa fuera a la esclava y a su hijo. Ismael era esclavo, por tanto no tenía parte en la herencia del nacido libre. El hijo de la esclava no heredaría junto al de la libre. ¿Y nosotros qué somos? ¿Libres o esclavos? Pues vamos a leer el versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien. El apóstol Pablo termina este capítulo dejando clara la posición que debemos tener, que debemos ocupar los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de la esposa libre, hijos de la luz del Evangelio. Nuestra libertad ha tenido un coste muy alto. No ha sido gratis. Ha sido gracias a la preciosa sangre de Jesucristo. Y dejemos atrás cualquier tipo de esclavitud. Seamos hombres y mujeres libres. En esa libertad hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Así pues, como dice el apóstol Pablo, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y con él terminamos el capítulo 4 y ya seguiremos la próxima semana. Gracias.